el padre de Zeno-sama tuvo que huir de la dimensión sagrada donde descansan los seres más poderosos del multiverso, debido a que un antiguo ser maligno apareció para derrotarlos, y su poder era tan grande que derrotó al tatarabuelo de Zeno-sama y al padrino de bautizo, quien aunque intentó convertirlo en bueno usando su técnica del bautizo final, fue en vano. La energía negativa de este ser se resistía, por lo que acabó siendo derrotado. El único que pudo escapar fue Cronos, el padre de Zeno-sama, quien llegó al palacio de su hijo Zeno-sama para enviarlo a otra dimensión y así protegerlo. Momentos después convocó una reunión extraordinaria donde harían presencia los seres más poderosos de todos los universos, que eran en orden de poder Daichinkan, los guardianes, los 12 ángeles y por último los 12 dioses de la destrucción. Cronos les explicó a todos lo que estaba sucediendo en la dimensión sagrada y que necesitaba de la ayuda de ellos para que juntos pudieran acabar con ese antiguo ser maligno, quien no tardaría en aparecer para apoderarse de todos los universos. Cronos les ordenó a los dioses de la destrucción que se fusionaran, y así nació Sirio, el destructor definitivo, y lo mismo le pidió a los ángeles, quienes se fusionaron de inmediato, trayendo de vuelta al poderoso Catrón. La fusión de los ángeles seguía siendo genial. La siguiente orden fue que Sirio se hiciera a la izquierda de Cronos y Catrón a la derecha, de modo que ellos actuarían como sus guardianes por ahora. Después de esto, Cronos preguntó que quiénes eran los guerreros más poderosos de los universos y que se destacaran por tener mucha experiencia. En ese momento Daichinkan dijo a Cronos que los Saiyajin eran guerreros por naturaleza y que tenían habilidades y poderes extraordinarios. Cronos también preguntó que cuáles eran los 2 Saiyajin más poderosos y Daichinkan le dijo que Goku y Vegeta. Cronos ordenó que fueran al universo 7 por Goku y Vegeta, pero además de esto, les ordenó a todos los Saiyajin del universo 6 y 7 que le dieran toda su energía a Goku y a Vegeta, por lo que Kiabe, Caulifla, Kel, Goten, Gohan, Broly y Trunks tuvieron que formar un círculo y brindarle todos sus poderes a Goku y a Vegeta, por lo que ambos Saiyajin aumentaron de inmediatamente sus niveles de poder. Después de eso se fueron al palacio. Cronos utilizó una técnica especial y fusionó a Goku y a Vegeta, naciendo así el Gogeta que ya conocemos, pero ahora con la energía de todos los Saiyajin multiplicada cientos de veces y sin límite de tiempo, pudiendo permanecer en esa fusión el tiempo que quisieran. Ahora Gogeta era un ser super hiper mega poderoso, con una fuerza y habilidades extraordinarias. Asimismo, Daichinkan le dijo a Cronos que en el universo 11 existían 2 guerreros sorprendentes, los cuales eran Toppo y Jiren. Cronos mandó por Toppo y Jiren, y cuando llegaron, utilizando nuevamente su técnica especial, hizo que estos 2 guerreros se fusionaran, naciendo así Jippo, un ser que combinaba todas las habilidades de Jiren y Toppo, y al igual que la fusión de los Saiyajin, los poderes de estos 2 guerreros se habían incrementado decenas de veces, haciéndolos extremadamente poderosos. Después de que Gogeta y Jippo estaban listos, Cronos le pidió a Jippo que se hiciera a su izquierda al lado de la fusión de los dioses de la destrucción, y Gogeta se hizo a la derecha al lado de Catrón, la fusión de los ángeles, y allí esperarían a que el antiguo ser maligno llegara para enfrentarlos, ya que imaginaba que aparecería dispuesto a querer tomar el control de los 12 universos, y eso no se lo iban a permitir. Momentos después, un aura de energía negativa comenzó a cubrir el palacio de Zeno-sama, donde se encontraban esperando Cronos y sus guardianes Sirio, Catrón, Gogeta y Jippo, quienes estaban dispuestos a demostrar de qué estaban hechos. Sin embargo, se estremecieron a ver que el antiguo ser venía acompañado por el padrino de bautizo y el tatarabuelo de Zeno-sama, pero ahora lucían distintos. Se notaba que estaban siendo controlados, ya que emanaban una energía negativa que podía sentirse en los 12 universos. Cronos miró con asombro todo lo que estaba pasando y por unos momentos pensó que estarían perdidos, ya que probablemente no había forma de ganarle al tatarabuelo y al padrino de bautizo, si el ser maligno los llegaba a usar para protegerse. Y así, en el palacio de Zeno-sama, la más épica y espléndida batalla estaba a punto de comenzar. Y aunque Cronos en un principio pensó que todo estaba perdido al ver que este ser maligno venía acompañado por el tatarabuelo y el padrino de bautizo, estaba subestimando a los nuevos guerreros que había formado por medio de las fusiones, los cuales eran Sirio, Catrón, Gogeta y Jippo, además de Daichinkan y los guardianes de Zeno-sama. Daichinkan, por medio de un conjuro, protegió el palacio de Zeno-sama con un campo de energía para evitar que este fuera destruido, ya que el poder que se sentía era abrumador. En ese momento, el tatarabuelo de Zeno-sama dio inicio a la batalla. Su poder parecía haberse incrementado considerablemente.
y aunque era extremadamente poderoso, Catrón pudo hacerle frente. Era una batalla muy pareja y compleja donde cualquiera podría resultar derrotado. Momentos después, el padrino de Zeno-sama comenzó a atacar, pero Sirio junto con Jippo se unieron y empezaron a luchar. El multiverso completo temblaba, el poder que se sentía era abrumador, y ahora el ser maligno se disponía a atacar a Cronos, quien se encontraba acompañado por Gogeta, quienes de inmediato empezaron a atacar y era una batalla espléndida. Todos los guerreros eran extremadamente poderosos, cualquier cosa podría pasar. Incluso Daishinkan y los guardianes se unieron a Cronos y Gogeta, pero el ser maligno era tan extremadamente poderoso que Gogeta y Cronos empezaron a agotarse, al mismo tiempo que Daishinkan y los guardianes se estaban retirando de la batalla. Comprendían que no eran rivales para él. Y cuando todo parecía estar perdido, Cronos recordó algo muy importante. En un tiempo pasado, el padrino de bautizo de Zeno-sama le había enseñado su técnica especial del bautizo final, la cual convertía a los malos en seres buenos. Y aunque con el ser maligno no había funcionado, podría llegar a funcionar con el tatarabuelo y el mismo padrino de bautizo, ya que aunque estuvieran dominados por el ser maligno, tenían un corazón puro, así que decidió intentarlo, y con una habilidad y velocidad sorprendente, lanzó su técnica del bautizo final cubriéndolos a todos, y de inmediato el tatarabuelo y el padrino de bautizo dejaron de ser controlados por el ser maligno, y ahora se unirían en la batalla pero a favor de Cronos y los demás, por lo que al ser maligno ya le iba a quedar muy difícil combatir contra tantos seres de tan extraordinario poder. Sin embargo, el ser maligno estaba soportando. Su poder era extraordinario y no estaba dispuesto a dejarse vencer. Todo el multiverso se estremecía ante tal magnitud de poder. Ese poderoso ser estaba resultando ser vencedor, y cuando se disponía a lanzar una técnica final contra todos los dioses supremos, Zeno-sama se cansó de estar de brazos cruzados en aquella dimensión y apareció en su palacio, y rápidamente se fusionó con la fusión de los dioses, y así Siriu pasó a llamarse Sirius-sama, y su color cambió un poco, se puso de un tono más azul, y ahora su poder se incrementó hasta niveles jamás vistos, tanto así que el enemigo se detuvo al instante, pero para crear una técnica más poderosa que sirviera también para derrotar a Sirius-sama. Sin embargo, Sirius-sama comenzó a atacar, y su velocidad era predominante. Era tanta su velocidad que podía moverse entre las dimensiones. Cada vez que el enemigo trataba de atacarlo, Sirio desaparecía al estilo de Janemba. Era increíble verlo luchar. En ese momento, el padrino de bautizo comenzó a usar nuevamente su técnica del bautizo final, y todo para tratar de dispersar la energía negativa que ya había inundado todo el lugar. Mientras el tatarabuelo estaba concentrando todo su poder y el multiverso entero comenzó a estremecerse con más fuerza aún. Al parecer, el tatarabuelo estaba recuperando sus fuerzas perdidas, y la razón era que el maligno ser había usado un conjuro para disminuir la fuerza de todos los dioses supremos. En ese momento, el padre de Zeno-sama también sintió cómo sus energías comenzaban a recuperarse, y es que la grandiosa técnica del bautizo final había servido para alejar la energía negativa, y esto les había permitido a los dioses recuperar sus poderes, pero aún así no sería fácil vencer al antiguo ser, ya que Catrón y Sirius-sama estaban luchando con todas sus fuerzas y no le habían hecho ni un rasguño, ni siquiera con la ayuda de Jippo podían hacerle algo, y fue entonces cuando Gogeta entró en acción. Y su poder era gigantesco, parecía como si hubieran sobrepasado todos los límites conocidos, estaban muy por encima de Jippo, y entre los cuatro, Catrón, Gogeta, Sirius-sama y Jippo comenzaban a equipararse en poder al antiguo ser, pero nada más lejos de la realidad. En determinado momento, ese poderoso ser aumentó de golpe su ya increíble fuerza y los mandó a volar. Fue entonces cuando Cronos y el tatarabuelo entraron en acción, y la batalla se tornaba más interesante aún. El tatarabuelo, a pesar de todos sus millones de años, se movía como si estuviera joven, y Cronos ni hablar. Se notaba su experiencia en las batallas y sorprendía con sus movimientos ultra rápidos y poderosos que parecían imposibles, pero aún así seguían siendo superados, y en determinado momento el antiguo ser les lanzó una poderosa energía que también los mandó a volar. Pero de improviso aparecieron los guardianes de Zeno-sama frente a él y lograron impactarlo con una poderosa energía, mandándolo lejos. Habían sido los primeros en acertar un poderoso ataque, pero la dicha no duró mucho, ya que en cuestión de milésimas de segundos, el poderoso ser se levantó y desapareció ante la mirada asustada de los guardianes. Centésimas de segundos después apareció detrás de ellos y con un Hakai en cada mano desapareció ambos guardianes de la faz de la existencia. Y fue entonces cuando Cronos, el tatarabuelo, el padrino, Gogeta, Catrón, Sirius-sama y Jippo comenzaron a comprender que tal vez este era el final, ya que al parecer ese poderoso ser era mucho más fuerte que todos y ya estaban perdiendo las esperanzas. Tal vez este sí sería el fin de todo. Catrón, Gogeta, Sirius-sama y Jippo estaban ayudando a Cronos, el tatarabuelo y el padrino de bautizo en la batalla contra el ser maligno, un poderoso ser de las tinieblas que quería tomar el control de los universos.
pero su poder parecía inalcanzable y con cada minuto que pasaba las posibilidades de derrotarlo se reducían, ya que los universos estaban a punto de colapsar, y eso que la batalla se estaba llevando a cabo en el palacio de Zenosama. Gogeta y Jippo comenzaron a expulsar todos sus poderes y sorprendieron a los dioses supremos, quienes no imaginaban que los Saiyajin y los guerreros del universo 11 fueran tan poderosos. De inmediato Jippo comenzó a atacar y sorprendentemente estaba resistiendo, pero cada vez que el ser maligno lo mandaba a volar, Gogeta entraba en la batalla y no le permitía atacar, y así Gogeta y Jippo comenzaron a formar un equipo implacable. Sirius-sama comenzó a atacar y Catron también iba a ayudar, pero Daishinkan lo detuvo y le dijo: «Espera, Catron, me fusionaré contigo». Y así Daishinkan se fusionó con Catron y la fuerza de este poderoso guerrero se incrementó considerablemente, y al igual a como sucedió con Sirio cuando se fusionó con Zenosama, la apariencia de Catron también cambió y ahora se veía más imponente, y sin dudarlo ni un segundo ya se encontraba ayudando en la batalla. Los cuatro guerreros Gogeta, Jippo, Sirius-sama y Catron-sama estaban luchando al mismo tiempo, y todo ante la mirada de los dioses supremos Cronos, el tatarabuelo y el padrino de bautizo, quienes tomando el ejemplo de sus guerreros decidieron fusionarse, naciendo así el Crono tatarabautizador final, llamado Neutronius. Neutronius era tan poderoso que toda la energía negativa que había acumulada en el palacio se desintegró con su sola presencia. La batalla se paró en el acto. Catron-sama, Sirius-sama, Gogeta y Jippo abrieron paso al dios definitivo Neutronius, quien se posicionó frente al ser maligno y le dijo: «Yo acabaré contigo, Nementus». Y esto sí que sorprendió al ser maligno porque a nadie le había revelado su nombre, y le respondió: «¿Qué? ¿Cómo es posible que sepas mi nombre?». Y Neutronius le contestó: «Yo lo sé todo y no debo darte más explicaciones». Y así otra increíble batalla comenzaría con el fin de salvar el multiverso, y es que ahora todas las esperanzas estaban puestas en Neutronius, quien parecía equipararse o sobreponerse al poder de Nementus, y además se veía muy seguro de poder derrotarlo. Neutronius y el ser maligno comenzaron a luchar, y grandes ráfagas de energía negativa y positiva se dispersaban cientos de kilómetros a la redonda, pero lo que era el palacio de Zenosama estaba cerca de colapsar. En este punto de la batalla cualquier cosa podría pasar, y aunque Nementus tenía un poder sorprendente, realmente no le estaba quedando tan fácil como pensaba vencer a Nementus. Y fue así que Catron-sama, Sirius-sama, Jippo y Gogeta se unieron nuevamente en la batalla. Tenían pensado hacer que Nementus comenzara a agotarse, por lo que el plan consistía en no dejarlo de atacar, y así fue. Todos los guerreros estaban usando su máximo poder contra el ser maligno, quien parecía ya no resistir mucho. Neutronius se sentía bien respaldado por sus amigos, y cuando pensaban que finalmente iban a poder derrotarlo, Nementus los sorprendió con un incremento de poder que nadie se esperaba. Y es que este dios, al sentirse acorralado, desató toda su furia, y esto hizo que naciera un nuevo ultrapoderoso guerrero. Es que ya no parecía el mismo, se veía más fuerte que nunca, y ahora todo parecía perdido. Y Nementus estaba más cerca de convertirse en el nuevo rey del todo. Por su parte, Sirius-sama, Catron-sama, Neutronius, Jippo y Gogeta se estaban desesperando. No podían creer que ellos, siendo seres extremadamente poderosos, estuvieran siendo derrotados por un solo guerrero. Algo tendrían que hacer, pero no podrían permitir que un ser maligno dominara el multiverso. Gogeta empezó a expulsar toda su energía. Estaba decidido a enfrentar nuevamente a Nementus, y es que ellos, siendo unos Saiyajin tan fuertes, no podían dejar que los derrotara un simple guerrero. Y los demás dioses, al observar cómo Gogeta empezaba a incrementar nuevamente su poder, se animaron a hacer lo mismo, y en ese momento toda la energía negativa presente en el multiverso comenzaba a desintegrarse nuevamente. Pero no solo eso, también comenzaron a destruirse los universos. Es que el poder combinado de todos los guerreros era impresionante, y fue ahí cuando Sirius-sama se comunicó telepáticamente con Gogeta y le indicó que estuviera preparado para teletransportarse a una dimensión donde la gravedad estaba aumentada millones de veces y donde nadie conocido hasta ahora había logrado resistirla. Así que lanzó un Hakai hacia el ser maligno, pero este lo esquivó con facilidad. Sin embargo, ese era justo el plan de Sirius-sama, ya que la idea era que su poderoso Hakai llegara a esa dimensión, revelando el lugar exacto donde se encontraba. Luego se comunicó otra vez telepáticamente con Gogeta y le dijo que se llevara a Nementus con la teletransportación hasta el lugar donde el Hakai se había detenido.
Gracias a esto, la parte de Gogeta que se llama Goku lograría sentir esa energía del Hakai y podría teletransportarse. Sin embargo, Sirius-sama le advirtió a Gogeta que una vez llegara a ese lugar debería regresar en menos de un segundo, la tremenda gravedad lo aplastaría. Gogeta sabía el riesgo que corría, pero no había más opción si quería salvar a los universos. Pero antes de realizar la teletransportación, Gogeta tenía un plan. Les pidió a todos que unieran sus fuerzas y trataran de agotar lo que más pudieran a Nementus. Y luego de que Katron-sama, Sirius-sama, Jippo y Gogeta expulsaran nuevamente su poder y que la energía maligna otra vez se estuviera dispersando, estos guerreros finalmente decidieron que darían todo para poder agotar al ser maligno y que el plan de Sirius-sama se pudiera llevar a cabo. La batalla era intensa, Nementus finalmente empezaba a debilitarse y esto hizo que los guerreros se emocionaran y se sintieran capaces de derrotarlo sin necesidad de trasladarlo a la dimensión secreta que había propuesto Sirius-sama. Nementus comenzaba a sentir que su mente y cuerpo ya no daban más, y fue cuando a Neutronius se le ocurrió la idea de realizar nuevamente la técnica del bautizo final contra el ser maligno, ya que como su mente y cuerpo estaban tan débiles, esta vez la técnica podría funcionar. Además, el poder del padrino de bautizo, al estar fusionado con el tatarabuelo y el padre de Zeno-sama en un solo ser llamado Neutronius, haría que la técnica del bautizo final fuera más poderosa que nunca. Y así lo hizo. Neutronius lanzó la poderosa técnica del bautizo final frente a Nementus, y aunque en un principio logró resistirse, el bautizo final terminó ganando y el ser maligno se convirtió en un ser de paz, y así toda la energía negativa desapareció por completo del palacio de Zeno-sama, y todas las fusiones se rompieron y quedaron nuevamente todos los guerreros, pero Nementus se veía con la mirada perdida. Algo dentro de él le hacía falta, pero de todas formas su energía negativa se había ido para siempre, y Cronos estaba feliz con la ayuda que había recibido, tanto de los dioses supremos como de los ángeles y los dioses de la destrucción, junto con Goku, Vegeta, Jiren y Toppo. Pero ellos estaban lejos de imaginar que Nementus realmente no iba a ser detenido por el bautizo final, ya que pronto buscaría la manera de recuperar su energía negativa. Después de que Neutronius derrotó al ser maligno, las fusiones de Gogeta, Jippo, Sirius-sama y Katron-sama se rompieron y los guerreros regresaron a la normalidad. Todos pensaban que el ser maligno ya no representaba ningún problema debido a que la energía maligna se había agotado porque recibió directamente la técnica del bautizo final. Sin embargo, Nementus juró mentalmente hallar la forma de recuperar su poderosa energía negativa, y esta vez se aseguraría de eliminarlos a todos y tomar así el control de los universos. Pero por ahora no tenía más remedio que obedecer a Zenchan y a los demás dioses supremos en todo lo que quisieran. La primera orden de Zeno-sama fue que jugara con él, mientras que al rato el tatarabuelo le pidió que le sirviera un café a él, a Cronos y al padrino de bautizo, quienes se encontraban discutiendo la posibilidad de que uno de ellos tres se quedara un tiempo acompañando a Zeno-sama para enseñar algunas otras cosas básicas sobre el dominio de los universos, ya que a raíz de todo lo sucedido, comprendían que era una responsabilidad muy grande para dejarlo solo con Daishinkan, ya que aunque Daishinkan era muy buen asistente, no tenía el poder suficiente para estas batallas como la que acababan de afrontar contra Nementus, que aunque ahora era bueno según ellos, cabía la posibilidad de que algún día les tocara luchar nuevamente contra otro ser de poderes similares, y todo esto lo hablaban mientras Nementus barría los pisos del palacio escuchando los planes de los dioses supremos, y en su mente comenzaba a dimensionar el plan para recuperar sus poderes perdidos y hacerse nuevamente dueño de su antigua energía negativa. Con el pasar de los días y a medida que atendía a los dioses supremos en todo lo que querían, fue escuchando datos importantes que hasta ahora no conocía, como por ejemplo la existencia del escudo de luz, un elemento tan poderoso que aquel que lo porte no podrá ser derrotado en batalla. Además, conoció también acerca del agua ultrasagrada que permitía despertar el poder oculto de todo aquel que la bebiera, y lo mejor es que ambas cosas se encontraban precisamente allí en el palacio de Zeno-sama. Sin embargo, para llegar hasta donde se encontraban había que atravesar un pasillo lleno de guardianes de Zeno-sama que estaban obligados a impedir que cualquiera intentara tomar tanto el agua como el escudo, ya que el único autorizado era el dios Arama, quien llevaba muchísimo tiempo sin ir al palacio. Así que Nementus debía pensar con calma para elaborar un plan astuto que le permitiese abrirse paso entre las decenas y decenas de guardianes que custodiaban el agua y el escudo. Pasaron varios años en los que Nementus había seguido todas las órdenes que le daban los dioses en el palacio. Zeno-sama se había quedado acompañado por su tatarabuelo y Daishinkan. El pequeño Zen, el tatarabuelo y los guardianes habían llegado a la conclusión de que Nementus ya no significaba problema alguno, pero Daishinkan era el único que presentía que algo no estaba bien. Era como si supiera que Nementus estaba elaborando un plan para poder apoderarse del multiverso. Sin embargo, no podía asegurarlo ya que eran solo suposiciones suyas.
De todas formas, Daishinkan no iba a dejar pasar esta sensación por alto. No quería volver a repetir una situación similar a la de años atrás, cuando Nementus puso a todos los guerreros a luchar contra él para recuperar el palacio, por lo que Daishinkan se ausentó para ir a la Tierra a hablar personalmente con Goku y Vegeta, y les comentó acerca de lo que estaba sospechando. Nementus aprovechó que no miró a Daishinkan por ningún lado, y empezó a adentrarse en el palacio para hallar el agua y el escudo, pero todo seguía custodiado por cientos de guardianes, y si quería tomar el agua y el escudo, debería hallar la forma de romper esa barrera. Minutos después, Daishinkan volvió al palacio con Goku y Vegeta, y estos se encargaron de hablar con Zeno-sama y su tatarabuelo mientras Daishinkan vigilaba que Nementus no escuchara nada de lo que hablaban con Zeno-sama. Y cuando Goku y Vegeta le contaron a los dioses acerca de las sospechas de Daishinkan, no creyeron, especialmente el tatarabuelo, quien estando fusionado con Cronos y el padrino de bautizo le habían lanzado la técnica del bautizo final, por lo que según él era imposible que Nementus conservara energía negativa en su interior, ya que la técnica del bautizo final lo que hace precisamente es dispersar la energía negativa. Así que Goku se tranquilizó y regresó a su universo junto con Vegeta. Sin embargo, Freezer estaba espiando a Goku y a Vegeta por medio de una misteriosa bola de cristal, y logró escuchar detalles interesantes acerca de Nementus, así que decidió espiarlo unos días, y entre esos días se escuchó a Nementus repetir una y otra vez que debería hallar la forma de hacerse con el escudo y el agua, para así ir en busca de la energía negativa que se encontraba dispersada en los 12 universos. A Freezer se le ocurrió un ingenioso plan con tal de eliminar a los dioses supremos. Buscó unas misteriosas esferas de un dragón oscuro del universo 9 y le pidió que le regresara su energía negativa a Nementus, y de inmediato Nementus recuperó sus grandiosos poderes y se sintió tan emocionado que olvidó por completo la existencia del escudo y el agua. Además pensó que ya no necesitaba hacer uso de esos elementos, y su primera decisión fue atrapar a Zeno-sama, a Daishinkan y al tatarabuelo en una misteriosa esfera de energía de la cual no podrían escapar, pero además esta esfera iría absorbiéndoles la energía poco a poco y se la transferiría a Nementus. Así usaría el poder de ellos tres para enfrentar a quienes quisieran quitarle de nuevo su puesto de rey del todo. Luego de esto, y antes de que los dioses supremos se enteraran, ocultó la esfera y tomó la forma de Zeno-sama. Después llamó a los dioses de la destrucción y les dijo que se fusionaran con él. Y los dioses, al ver que la petición la hacía Zeno-sama, aceptaron y trajeron de vuelta a Sirio. Y luego Sirio se fusionó con Zeno-sama, naciendo así Sirius-sama. Luego de que la fusión se llevó a cabo, Nementus se apoderó de la mente y el poder de los dioses y regresó a su forma original, pero los dioses y su energía se quedaron en su interior. Ahora el poder de Nementus había crecido radicalmente respecto a la vez pasada. La siguiente jugada maestra de Nementus fue tomar la forma de Daishinkan y llamó a los ángeles de todos los universos y les dijo que tenía un presentimiento extraño, que lo mejor era que se fusionaran en Catrón y luego con él. Y como ante los ojos de los ángeles era su padre Daishinkan quien les estaba pidiendo eso, no dudaron en hacerlo. Y así, cuando los ángeles se fusionaron, Catrón nació y se fusionó con Nementus pensando que era Daishinkan. Una vez completaron la fusión, Nementus se apoderó de la mente y la energía de todos ellos y regresó a su forma normal. Y así probablemente se había convertido en el ser más poderoso de toda la historia de los universos. Al nivel que se encontraba ahora, era prácticamente invencible. Ni siquiera el padre de Zeno-sama junto con el padrino de bautizo podrían vencerlo, así que ya no le importaba llamar la atención de ellos. Se sentó entonces en el que era el trono de Zeno-sama y llamó a todos los guardianes que custodiaban el agua y el escudo para que se convirtieran en sus guardianes, pero eso sería un gran error, debido a que Freezer seguía observándolo desde la distancia, y al descubrir que ya nadie estaba custodiando el agua y el escudo, buscó una manera de ingresar secretamente hasta las profundidades del palacio y logró beber el agua ultrasagrada, y su poder se elevó hasta un nivel parecido o tal vez superior al de los dioses supremos. Además, también tomó el escudo y absorbió todo su poder. Esto hizo que Freezer ahora fuera imposible de ser derrotado, ya que quien posea el poder del escudo no puede ser derrotado en batalla. Y así, Freezer se presentó ante Nementus, quien le preguntó qué hacía ahí en el palacio. Freezer le informó que había sido él quien le había regresado su tan anhelada energía negativa por medio de un deseo a un dragón oscuro, así que Nementus le dijo: Ya veo, así que eres de confianza. En agradecimiento te daré para ti solo el universo que elijas. Vaya, vaya, respondió Freezer, agradezco tu amabilidad. Además, Nementus le dijo que se quedara en el palacio y se convirtiera en su guardián principal. Freezer aceptó, ya que de esa forma podrían ambos derrotar a los dioses supremos y así quedarse con el control de los universos para siempre. Pero lo que Nementus no sabía era que Freezer no era alguien de confianza.
ya que secretamente estaba buscando la forma de eliminarlo para quedarse él solo al mando de los 12 universos. Luego de que Freezer bebiera el agua sagrada y absorbiera los poderes del escudo, ahora se había convertido en un ser invencible y se había puesto de acuerdo con Nementus para ambos quedarse a cargo de los 12 universos. Mientras tanto, Nementus seguía sentado en el que ahora era su trono. Estaba tan convencido de su poder que jamás sospechó de las verdaderas intenciones de Freezer, ya que como sabemos Freezer intentará traicionarlo. Mientras tanto, en la Tierra, Goku y Vegeta no sabían lo que estaba ocurriendo en el palacio, y como el tatarabuelo de Zeno-sama les dijo que era imposible que Nementus recuperara su energía negativa, Goku y Vegeta se despreocuparon por completo. Pero luego de unos días, una extraña energía negativa empezó a expandirse por todos los universos. Goku reconoció que era la misma energía negativa de aquella vez cuando se enfrentaron a Nementus, y esto lo preocupó mucho, tanto así que fue en busca de Vegeta para comentarle acerca de la energía que había sentido. Pero como Vegeta ya había detectado esta energía, le dijo a Goku: Kakaroto, insecto, aparte de la energía de Nementus, logro sentir un ki que conozco, pero se ha hecho muchísimo más fuerte. Tienes razón, Vegeta, dijo Goku. Creo que ese ki es de Freezer. Pero Vegeta no se explicaba cómo Freezer se había vuelto tan fuerte de repente. Se sentía una energía muy superior a la que solía tener. Y fue así como Goku y Vegeta se teletransportaron al palacio de Zeno-sama para ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Los dos Saiyajin disminuyeron su ki al máximo para no ser detectados y poder investigar un poco, pero quedaron asombrados cuando vieron que Nementus era el nuevo Zeno-sama y que Freezer lo acompañaba. Goku y Vegeta sabían que ellos dos no serían capaces de destruir ni a Freezer ni a Nementus, por lo que se teletransportaron nuevamente a la Tierra para idear un plan que les permitiera recuperar nuevamente el palacio de Zeno-sama. Sin embargo, no sabían que Nementus había absorbido el poder de Catrón y Sirio, y que además estaba extrayendo lentamente la energía de Zeno-sama, el tatarabuelo y Daishinkan, quienes permanecían en la esfera de energía sin poder salir de allí. Así que las posibilidades de que Goku y Vegeta pudieran hacer algo contra Nementus o Freezer eran demasiado bajas, así que por ahora debían pensar en algo, y Vegeta le recordó a Goku que el padre de Zeno-sama le había dejado un botón para que fueran a la dimensión sagrada en caso de que algo complicado sucediera, así que decidieron usarlo, y ambos Saiyajin llegaron a la dimensión sagrada, donde se sorprendieron de lo hermoso que era el lugar. Sin duda alguna parecía un paraíso. Y cuando le comentaron a Cronos la situación, la madre de Zeno-sama, quien se encontraba allí, escuchó todo y sin decir palabra alguna se teletransportó al palacio de Zeno-sama, justamente en el lugar donde se encontraba la esfera de energía donde estaban atrapados Daishinkan, el tatarabuelo, y su hijo Zeno-sama. Y lo que ella hizo fue tomar la esfera y teletransportarla con ella hasta la dimensión sagrada sin que Nementus y Freezer se dieran cuenta. Una vez en la dimensión sagrada, la madre de Zeno-sama se quitó la chancla y se la lanzó con todas sus fuerzas a la esfera, logrando destruirla y liberando así a todos los que se encontraban allí dentro. Zeno-sama abrazó a su mamá y le dio las gracias por usar su técnica del chancletazo final para sacarlo de allí. El tatarabuelo también le dio las gracias diciéndole: mi hijita, veo que sigue siendo tan poderosa como siempre. Y Daishinkan le dijo: muchas gracias, doña Centella, ya que así se llamaba ella, quien es la esposa del padre de Zeno-sama. Y una de las mejores cualidades que tenía es que su técnica de la chancla era demasiado poderosa. Sin embargo, no estaba segura de que la chancla igualara el poder de Nementus, ya que era un ser fuera de lo normal. De todas formas, decidió intentar algo diferente. Lanzó su chancla desde la dimensión sagrada, que quedaba extremadamente lejos, y aún así no le falló la puntería, ya que la chancla llegó hasta el palacio de Zeno-sama y le dio a Freezer en toda la espalda. Y así, Freezer expulsó el agua ultra sagrada que había alcanzado a beber, y también el escudo que había absorbido, y en menos de una milésima de segundo, Centella volvió a teletransportarse al palacio, secó el agua del piso con un trapo, y tomó el escudo y se lo llevó con ella hasta la dimensión sagrada. Nementus vio lo que acababa de acontecer, y supo de inmediato que las intenciones de Freezer siempre habían sido las de traicionarlo. Así que decidió eliminarlo, y aún así nada le preocupaba, ya que aunque tuvieran el escudo y el agua, él era tan poderoso que nada ni nadie podría derrotarlo. Mientras tanto, en la dimensión sagrada todos felicitaron a Centella por su gran hazaña. Lo siguiente que hizo ella fue escurrir en un recipiente el trapo que contenía el agua, y así alguno de ellos podría beberla. Además, puso en un lugar seguro el escudo, mientras decidían quién lo iba a utilizar. Y es que la razón por la que el escudo no protegió a Freezer es porque Freezer todavía no domina la energía de los dioses. Si bien ahora es más fuerte que algunos dioses de la destrucción, su energía no es divina, sigue siendo energía normal, aunque muy poderosa.
pero el escudo solo protege a los dioses o a quienes dominan la energía de los dioses. Cronos sugirió que el mejor candidato para usar el escudo y beber el agua ultrasagrada era Goku, ya que era un ser puro de corazón que dominaba la energía divina y que jamás sería capaz de traicionarlos. Vegeta se enfureció porque no lo eligieron a él, sin embargo no dijo nada. Pero antes de que Goku bebiera el agua, Sarama apareció en la dimensión sagrada. Todos se inclinaron ante él, ya que era el ser más importante de todo el multiverso y de todas las dimensiones. Sarama les dijo: han sido muchas cosas las que han dejado que suceda en el palacio. Esta vez yo me haré cargo de todo y reestructuraremos los puestos que tienen cada uno. ¿Cómo es posible que dos simples Saiyajin tengan que ayudarlos en todo? Ellos son incluso más merecedores del puesto de dioses que ustedes. Luego de esto, Sarama se dirigió al palacio, y como su poder es ultra divino, solo los grandes dioses pueden sentirlo. Nementus no pudo detectarlo, y Sarama llegó y usó una de sus técnicas especiales y en segundos eliminó a Nementus. Luego de esto volvió a ubicar el agua ultrasagrada y el escudo en su lugar, y puso nuevamente a los cientos de guardianes a custodiar. Con Freezer y Nementus eliminados, el palacio ya no corría ningún riesgo, y Sarama aprovechó para felicitar a Daishinkan, ya que fue el único que sospechó de Nementus y fue a la Tierra en busca de ayuda, y así Goku pudo avisar a los dioses lo que estaba ocurriendo. Por este motivo, Sarama ascendió a Daishinkan a Dios Supremo y le otorgó una esfera de energía que contenía un grandioso poder, y Daishinkan incrementó así considerablemente su fuerza. Además, quedó muy contento con sus nuevos poderes, ya que así sería más útil en un próximo enfrentamiento con seres como Nementus. Sarama le pidió a Centella que volviera a la dimensión sagrada y la felicitó por su gran ayuda, porque de no ser por su técnica del chancletazo final, probablemente los universos seguirían al mando de Freezer y Nementus. Además, Sarama también felicitó a Goku y a Vegeta y les agradeció por toda la ayuda que siempre les brindaban, y con el fin de reconocer el enorme esfuerzo que hacían los Saiyajin cada vez que los necesitaban, les otorgó un entrenamiento especial, el cual sería dado por Centella, ya que ella era conocedora de muchas técnicas y sus poderes y habilidades eran sorprendentes, y así una nueva era acababa de comenzar en Dragon Ball. Por ahora esta historia ha llegado a su fin, pero te tengo buenas noticias. La película de esta historia de la batalla de los dioses supremos la subiré muy pronto, así que si me sigues ahora te avisaré cuando la suba y serás una de las primeras personas en ver la película completa. Pero antes de irme me gustaría saber qué tanto sabes de Dragon Ball. El creador del Kamehameha fue Goku, Kaiosama, Kamisama, Dende, el maestro Rochi o el maestro Mutaito. Y aquí va otra un poco más fácil. ¿Cuál fue el Saiyajin en transformarse en Super Saiyajin a más temprana edad? Número 1, Gohan. Número 2, Trunks. Número 3, Goku. Número 4, Vegeta. O número 5, Goten. ¿Cuál de estos fue? Y un